Ahora que ya tienes acceso a este material didáctico que hemos creado para las prácticas de bioquímica en la Universidad Central del Este, debemos comunicarte que esto es solamente un material complementario. Solo deberías estar visualizando estos contenidos si ya recibiste las instrucciones del lugar por parte de tus docentes en nuestra plataforma en tiempo real de Microsoft Teams. En caso de ser así, siéntete libre de visualizar estos contenidos cuantas veces sea necesario para lograr una adecuada comprensión de todos ellos. Bienvenidos a su práctica de determinación de indicadores cinéticos enzimáticos. Esta es una práctica que tiene una duración de 2 semanas. Durante el desarrollo de esta práctica, queremos que los estudiantes sean capaces de determinar indicadores cinéticos enzimáticos de la enzima alfa-amilasa, tales como el pH óptimo del ensayo, la temperatura ideal y la concentración de enzimas adecuada. También queremos que el estudiante sea capaz de medir la actividad de la enzima alfa-amilasa en muestras problemas de orina. En esta ocasión en particular, vamos a contar con la presencia de la doctora Cherismel Gómez Caraballo y la licenciada Ana Carolina Sánchez, quienes estarán desarrollando estos experimentos para todos nosotros. Buenas chicos, en esta ocasión estaremos la doctora Cherismel Gómez y la licenciada Ana Sánchez compartiendo con ustedes los experimentos de la práctica de cinética enzimática. Los objetivos para esta práctica son determinar los factores cinéticos enzimáticos para la enzima alfa-amilasa, que son su pH óptimo y su temperatura óptima. Además, medir la actividad de la enzima en las muestras problemas que vamos a utilizar en la práctica de hoy. Para un adecuado desarrollo de estos experimentos de cinética enzimática, vamos a ejemplificar todo el proceso con una reacción bastante frecuente en nuestro organismo, y es la hidrólisis del almidón. Vamos a verificar que cuando consumimos un alimento rico en este polisacárido, durante el proceso de digestión y absorción, este polisacárido debe ser degradado a formas más sencillas para que pueda ser correctamente absorbido. Vamos a ver que la enzima que se encarga de este proceso es la amilasa. Ella tiene el papel fundamental de romper estos enlaces glucosídicos, hidrolizarlos como tal, ya que es una enzima hidrolítica. Existen diferentes tipos de amilasa. Cuando hablemos en el contexto de mamíferos como nosotros, tenemos que referirnos específicamente a la alfa-amilasa, que es la que ha sido estudiada ampliamente por la masiva actividad que tiene en seres como nosotros. Entonces, nosotros podemos valorar la actividad de la alfa-amilasa en base a cómo ella interactúe con su sustrato, que es el almidón. Este proceso de degradación del almidón puede verse afectado por varios factores. No solamente la amilasa, sino que todas las enzimas pueden ver afectada su actividad, su cinética, por varios factores. Dentro de esos factores que pueden alterar este proceso en el cual la enzima actúa sobre un sustrato y lo convierte en producto, vamos a ver que está el pH, la temperatura y la concentración de enzimas. Hay otros factores también, como la concentración de sustrato y la concentración de coenzimas, que no vamos a estar viendo en estos experimentos como tal. Si retomamos todo lo que hemos dicho hasta este punto, debemos entonces tener claro algo. Todas las enzimas van a tener un nivel de pH al cual van a trabajar de manera más eficiente. A esto le llamaremos el pH óptimo de la enzima. A ese pH óptimo vamos a verificar que la amilasa, por ejemplo, va a ser capaz de degradar, de hidrolizar de manera más efectiva a su sustrato, que es el almidón. Igual ocurrirá con la temperatura. Habrá una temperatura óptima que será la temperatura a la cual habrá un mejor desempeño de la enzima amilasa. Igualmente ocurrirá con la concentración de enzimas, que hemos representado aquí con esta E mayúscula entre corchetes. Una mayor concentración de enzimas supone que trabajará de manera más efectiva su acción azul intensa cuando identifica al almidón en una muestra problema. ¿Qué significa eso?
Si esta alfa amilasa no puede hidrolizar a todo el almidón que habrá en un tubo de ensayo, cuando agreguemos el yodo, vamos a verificar que el yodo nos va a decir que aún queda una gran cantidad de almidón en el tubo de ensayo, que queda una poca cantidad o que no queda nada. Esto entonces nos va a ayudar a decir qué tan eficiente fue la actividad de la alfa amilasa en estos experimentos. Vamos a mostrar esta imagen como ejemplo de los experimentos de cinética enzimática, porque es bueno que manejemos desde este punto cómo se va a ir viendo el resultado, ya que va a ser similar en los diferentes experimentos y van a haber sutiles variaciones que debemos poder identificar. Vamos a ver estos tres tubos de ensayo de izquierda a derecha, 1, 2 y 3. Estos tres tubos de ensayos muestran la interacción de la alfa amilasa con el almidón, y a los tres tubos de ensayo se les agregó el reactivo de yodo o Lugol para verificar la cantidad de almidón que se observaba en los mismos. Si verificamos el tubo a la izquierda, el primero de estos, vamos a ver que no se observa ninguna coloración azul propia del yodo cuando interactúa con almidón. Esto significa que en este tubo de ensayo hay algo que llamaremos a partir de ahora hidrólisis total. Eso significa que la alfa amilasa que trabajó en este tubo de ensayo hidrolizó todo el almidón que estaba aquí contenido, y por eso ahora en el resultado no vemos ningún tipo de tensión. Hubo una hidrólisis total, no quedó nada de almidón en dicho tubo de ensayo. Si pasamos al segundo tubo, el tubo de en medio, vamos a ver que se ve una coloración azul. No es una coloración azul intensa característica. Por eso vamos a decir que en este tubo de ensayo se ve algo que llamaremos una hidrólisis parcial. Esa alfa amilasa degradó una parte del almidón que contenía este tubo de ensayo, pero no todo el almidón. Por eso vemos cómo la reacción de yodo se tiñó de ese azul con una coloración ligera, como tal indicándonos que aún hay restos de almidón en el tubo de ensayo. No fue degradado todo el almidón per se. Si pasamos entonces al tercer tubo de ensayo, vamos a verificar que en este tercer tubo de ensayo sí se ve esa coloración azul intensa característica de la reacción de yodo o Lugol. ¿Qué significa esto? Esto significa que todo el almidón que se utilizó en este experimento aún permanece en dicho tubo de ensayo. A esto lo llamaremos no hidrólisis. No hubo hidrólisis en este tubo de ensayo porque permaneció aquí todo el almidón, implicando que la alfa amilasa no realizó la hidrólisis propia. Si manejamos estos conceptos de hidrólisis total, hidrólisis parcial y no hidrólisis desde ahora, nos va a ser bastante fácil comprender todos estos experimentos de cinética enzimática. Para este experimento vamos entonces a valorar el pH óptimo al cual labora la enzima alfa amilasa. Vamos a ver entonces que está ampliamente descrito que la enzima alfa amilasa tiene un pH óptimo de 6,9 a 7 aproximadamente. O sea que a este pH de 7 es donde ella va a presentar el mejor desempeño en su actividad enzimática. Para este experimento vamos a necesitar entonces varios buffers a diferentes pH. Vamos a ver cómo se comporta un pH de 3.5, en el pH de 7 y también un pH de 10.5. Vamos a valorar esta actividad enzimática en varios pH. Vamos a necesitar también el almidón como sustrato que va a ser degradado y vamos a usar orina al 100% como nuestra fuente enzimática. Recuerden que como la amilasa es excretada aquí en la orina, vamos a valernos de la orina para esto. También vamos a necesitar agua destilada y el yodo o Lugol como reactivo. Miren que estamos tomando 3 tubos de ensayo debidamente rotulados en los cuales vamos a hacer las diferentes pruebas a diferentes niveles de pH. Primero vamos a trabajar con el pH de 3.5 a ver cómo se desempeña la alfa amilasa a este nivel de pH ácido. También vamos a trabajar entonces con el conocido pH óptimo de la enzima. Vamos a verificar qué tan cierto es eso, que es el pH de 7. Y también trabajaremos a un pH alcalino, que es el pH de 10.5. Vamos a ver cómo en estos 3 escenarios se va a comportar esta alfa amilasa. Procedemos inmediatamente a agregar la enzima.
Recuerden que la enzima la estamos obteniendo de la orina como tal. Agregamos 10 gotas de orina en cada tubo de ensayo porque necesitamos entonces enzima en cada uno de los 3 procesos. Lo único que está variando aquí es el pH. 10 gotas en el tubo de ensayo número 2 en esta ocasión, y también en el tercer tubo de ensayo. Los 3 tubos deben contener entonces esta orina al 100%, 10 gotas, como fuente enzimática. Estamos agregando entonces la alfa-amilasa. Tenemos también que proveer una temperatura adecuada para los experimentos. Se describe que la temperatura de 37 grados Celsius es la óptima. Entonces, para obtener esa temperatura, se la transferimos a los tubos de ensayo con la temperatura corporal de las maestras. Fíjense cómo ellas sostienen los frascos para transferir esta temperatura de 37 grados Celsius, facilitando la actividad entonces de la enzima. Este proceso de incubación debe durar entre 3 a 5 minutos. Procedemos entonces a agregar el almidón como sustrato. En este momento que estamos poniendo el almidón en contacto con la amilasa, y va a iniciar la actividad hidrolítica como tal. Entonces es aquí que vamos a demostrar cómo el diferente pH que está en cada tubo va a alterar este proceso. Vamos a agregar 10 gotas de almidón a cada tubo de ensayo. Vamos a ver cómo las maestras vuelven a incubar por 5 minutos entonces a esta temperatura de 37 grados Celsius que transfieren a partir de su temperatura corporal. Ahora pasamos a agregar el reactivo de yodo. Agregamos una gota de reactivo de yodo en cada tubo de ensayo. Este nos va a indicar qué tanto almidón, de modo cualitativo, permanece todavía en el tubo de ensayo y no fue hidrolizado. Luego de agregar entonces esta gota de yodo a cada tubo de ensayo, procedemos a agregar 5 cc, 5 mililitros de agua destilada a cada tubo de ensayo. Esto facilita este proceso de hidrólisis como tal. $5 mililitros de agua destilada a cada tubo de ensayo. Y procedemos a observar los resultados. Para el siguiente experimento vamos a verificar cómo puede la temperatura alterar estos aspectos de la cinética enzimática. Vamos a poner a prueba entonces esta reacción de la alfa-amilasa a diferentes temperaturas. En el experimento pasado utilizamos los 37 grados Celsius como una temperatura óptima para la realización de los diferentes procesos a diferentes pH. En esta ocasión vamos a utilizar el pH óptimo, que ya conocemos que es de 7, y vamos a utilizar entonces diferentes temperaturas: a 0 grados, a 37 grados y a 100 grados Celsius, a ver cómo puede la temperatura entonces alterar el desempeño de la alfa-amilasa. Para el desarrollo del experimento número 2, vamos entonces a necesitar el buffer con el pH óptimo, que establecimos que es el pH de 7. También vamos a necesitar el sustrato de almidón. Igualmente vamos a utilizar agua destilada y el reactivo de yodo para identificar entonces el almidón en el tubo de ensayo. Vamos a utilizar también la orina al 100%, que es nuestra fuente enzimática. Para alcanzar la temperatura de 0 grados, utilizaremos este envase con hielo, y la temperatura de 100 grados Celsius, esta agua en ebullición. También utilizaremos la temperatura corporal de la maestra para alcanzar los 37 grados Celsius. Inmediatamente iniciamos entonces rotulando de manera adecuada los 3 tubos de ensayos para los 3 procesos que estaremos recreando en este momento, cada uno rotulado debidamente con la diferente temperatura que se va a estar representando en cada uno de ellos. Lo primero es colocar el buffer con el pH óptimo de 7
7.0. Vamos a verificar que en los 3 tubos de ensayo debemos colocar el mismo pH de 7. A diferencia del experimento pasado, aquí solamente va a variar la temperatura. Luego de colocar el mismo pH en ambos tubos de ensayo, procedemos entonces a agregar inmediatamente nuestra enzima alfa-amilasa. Recordar que la obtenemos a partir de la orina al 100%. 10 gotas de orina en cada tubo de ensayo. Luego de esto procedemos a colocar cada tubo de ensayo a la temperatura correspondiente. El tubo de ensayo con los 37 grados Celsius va a la mano de la maestra, el tubo de ensayo a los 0 grados Celsius va al envase con hielo y el tubo de ensayo que estará representando los 100 grados Celsius va al agua en ebullición. Este proceso debe perdurar por unos 5 minutos. Procedemos entonces de nuevo a colocar los envases para continuar el experimento. Vamos a agregar ahora el sustrato de almidón en cada tubo de ensayo. Iniciamos con 10 gotas del sustrato de almidón en el primer tubo de ensayo y así continuamos con los demás. Recordar que el objetivo es que la enzima alfa-amilasa sea capaz de hidrolizar este sustrato en las diferentes temperaturas, así verificar cuál es la temperatura óptima y cómo se desarrolla a las demás temperaturas. Una vez que hemos agregado entonces las 10 gotas de almidón en cada tubo de ensayo, procedemos a retomar cada tubo de ensayo a la temperatura correspondiente. El tubo de ensayo de los 37 grados va a la mano de la maestra para transferir el calor, su temperatura corporal, y luego agregamos el tubo de ensayo correspondiente en el envase con hielo para alcanzar los 0 grados Celsius y en el envase en ebullición con agua en ebullición para alcanzar los 100 grados Celsius como tal. Este proceso debe permanecer durante 5 minutos. Ahora procedemos a colocar una gota del reactivo de yodo para verificar qué cantidad de almidón en esta verificación cualitativa permanece todavía en los tubos de ensayo. Luego colocamos finalmente 5 mililitros de agua destilada en cada tubo de ensayo, favoreciendo esta reacción hidrolítica en cuestión. $5 mililitros en los 3 tubos de ensayos a diferentes temperaturas. Ahora podemos ser capaces de observar los resultados. Recordemos que la temperatura óptima debe presentar una hidrólisis total. Para este tercer experimento vamos a tratar de demostrar que la concentración de enzimas es un factor que altera la cinética enzimática de la alfa-amilasa. Todo esto basándonos en el hecho de que una mayor concentración de enzimas, una mayor cantidad de enzimas debe ser capaz de realizar una hidrólisis más eficiente del sustrato almidón.
Si nos percatamos, hasta este punto hemos estado utilizando orina al 100% en los demás experimentos. Esto significa que hemos estado utilizando la mayor concentración de enzimas posibles para los dos experimentos anteriores. En este caso, vamos a utilizar muestras de orina a diferentes concentraciones para verificar cómo impacta la concentración de estas enzimas al experimento per se. Estaremos utilizando orina al 1%, orina al 30% y orina al 100%. Si la hipótesis es correcta, la hidrólisis total debería presentarse en la orina con una concentración al 100%. Para que el experimento funcione correctamente, debemos mantener los demás factores que hemos estudiado hoy estables. Dígase que el pH que vamos a utilizar fue el pH que demostramos que era el pH óptimo de la alfa-amilasa. Ese es el pH de 7.0. Igualmente, utilizaremos la temperatura que ya demostramos que es la temperatura óptima de la alfa-amilasa, que es la temperatura de 37 grados Celsius. Solamente variaremos entonces la concentración de enzimas que se va a evidenciar al variar la concentración de las muestras de orina que vamos a estar utilizando. En este experimento vamos a utilizar el buffer con el pH de 7,0. También utilizaremos el almidón como sustrato. Igualmente estaremos utilizando el agua destilada y el reactivo de yodo-olugol. Aquí tenemos las muestras de orina. Tenemos orina a una concentración del 100%, orina a una concentración del 30% y orina a una concentración del 1%. Recordando que la orina es la fuente enzimática, o sea que esto implica las concentraciones enzimáticas per se. Vamos a proceder automáticamente a rotular los 3 tubos de ensayo que estaremos utilizando en este experimento con la concentración de orina que va a manejar cada tubo de ensayo. Procedemos entonces a colocar 5 gotas del buffer con el pH de 7,0 en cada tubo de ensayo. Recuerden que vamos a utilizar el pH óptimo para que este factor en cuestión se mantenga estable. 5 gotas del buffer con el pH en 7.0 para cada tubo de ensayo. Procedemos entonces a colocar 10 gotas de orina. Vamos a colocar entonces aquí 10 gotas de orina al 100% en el tubo de ensayo correspondiente, 10 gotas de orina al 30% en el tubo de ensayo correspondiente a esta orina al 30%, y luego procedemos a colocar 10 gotas de orina en el tubo de ensayo correspondiente a la orina al 1%. 10 gotas de orina al 1% en su tubo de ensayo correspondiente. Recuerden que este es el factor que vamos a estar determinando en este tercer experimento. Procedemos entonces a colocar el sustrato de almidón. 10 gotas de sustrato de almidón en cada tubo de ensayo. Este es un paso importante porque en el momento que el almidón entra en contacto con la alfa-amilasa que se encuentra en la orina, va a iniciar el proceso de hidrólisis. Por lo que debe ser todo muy preciso a partir de este momento. Luego de esto, procedemos a incubar entonces estos tubos de ensayo a 37 grados Celsius, recordando que las maestras van a transferir su temperatura corporal a los tubos de ensayo, como vemos en pantalla. Los 3 tubos de ensayo reciben la misma temperatura diferente al experimento anterior, donde ese fue el factor que intentamos modificar. Esta incubación debe durar al menos 5 minutos. Luego de esto procedemos a aplicar entonces una gota del reactivo de yodo-olugol para verificar entonces la cantidad de almidón que permanece en los diferentes tubos de ensayo. Este análisis cualitativo nos va a ayudar a verificar el almidón restante.
una gota del reactivo de yodo en cada tubo de ensayo. Luego procedemos a colocar entonces 5 mililitros de agua destilada en cada tubo de ensayo. 5 mililitros para los 3 tubos de ensayo con las 3 muestras de orina a concentraciones diferentes. Una vez que realizamos este procedimiento, entonces podemos fielmente observar los diferentes resultados de este tercer experimento. Aquí tenemos la hidrólisis total, la no hidrólisis y la hidrólisis parcial respectivamente. Aquí finaliza su práctica de determinación de indicadores cinéticos enzimáticos. Aquí ya vimos que factores tales como el pH, la temperatura y la concentración de enzimas son capaces de alterar la cinética enzimática como tal, y que de hecho, cuando dichos factores se encuentran en su punto óptimo, son capaces de aumentar la velocidad de reacción de las enzimas, de provocar que tengan un desempeño más eficiente. Ahora que tienen todos estos aspectos claros, pueden dirigirse a sus docentes de práctica a través de la plataforma de Microsoft Teams en tiempo real para aclarar cualquier duda con respecto a estos experimentos. También asegúrense de poder justificar todas sus conclusiones a la hora de interactuar con sus maestros.